Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya les comentábamos acerca de esta situación importante que hay con la circulación viral, cómo va avanzando la vacunación en algunos lugares. Sabemos que es importante que a 2 meses de iniciada la campaña de invierno los porcentajes aumenten un poco más. Ñuble específicamente está en un 60,2%, quizás eso ha ido cambiando y modificándose, pero lo ideal es saber cómo está la zona. Nos escucha muchísimo allá en el 92.9 y también a través de nuestras plataformas digitales. Por eso es que ya estamos conectados con nuestro entrevistado, el Seremi de Salud de la región de Ñuble, Gustavo Rojas, quien ya lo vemos ahí en nuestro locutorio virtual. Bienvenido, don Seremi. Buenos días, Seremi. Muy buenos días a todos y todas. Le agradecemos el espacio, sobre todo para hablar de este tema tan importante y que nos invita como ministerio, ¿no es cierto?, mantener el refuerzo a la comunidad frente a la situación que estamos aconteciendo con lo que respecta a la circulación de virus respiratorio. Seremi, ya lo decíamos, según el último reporte que se entregó a fines de abril respecto de la vacunación, en Ñuble alcanza o supera el 60%. Cuéntenos un poco cómo ha sido la estrategia pensando en que efectivamente ya comienza a sentirse estas bajas temperaturas, hay mucha humedad y lo ideal es que ojalá los grupos objetivos puedan enfrentar este periodo que se proyecta como de mayor circulación de virus reforzado. Sí, lo primero que queremos transmitir, ¿no es cierto?, es que el Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, a partir del 1 de marzo. Y esto tiene una explicación, porque la circulación de los virus respiratorios post pandemia, ¿no es cierto?, posterior a la pandemia de COVID-19, tiene un comportamiento muy distinto, ¿ya? Habitualmente, ¿no es cierto?, prepandémico, nosotros estábamos acostumbrados que los virus aumentaban en invierno y asociamos el invierno a lluvia. Entonces esperábamos que el aumento de la circulación de virus respiratorios siempre fuera en junio-julio, que coincidía, ¿no es cierto?, con las vacaciones de invierno de los más pequeños, ¿ya? Actualmente, posterior a la pandemia COVID-19, los virus, ¿no es cierto?, han generado un adelantamiento en su presentación. Quiere decir que el mismo comportamiento que tuvimos en el año 2023, 2024 y el que estamos teniendo este año es un comportamiento bastante similar. Quiere decir que tenemos un adelantamiento de la circulación de virus respiratorios, ¿ya? Y es por eso que ya el invierno nosotros no lo asociamos tanto a la lluvia, sino que al frío. Por eso esperamos que la circulación de virus respiratorio aumente en el mes de abril y las proyecciones apuntan que el pic de circulación, sobre todo de influenza, debiésemos tenerlo ya en el mes de mayo. Es por eso que el Ministerio hizo esta campaña, ¿no es cierto?, y esta estrategia de adelantar la campaña de vacunación. Y ahí, Seremi, también dentro de los distintos virus respiratorios también que hay hoy día, ¿cuál es el que tiene mayor prevalencia? Obviamente hablamos del tema de la vacunación contra la influenza, pero también hay otros virus que también están presentes en esta época, incluso algunos que se olvida un poco que tienen que ver con el COVID-19. ¿Cómo está la situación en Ñuble con respecto a la circulación viral? Con respecto a la circulación viral, de acuerdo a la semana 18, que es la semana que se viene cerrando, nosotros estamos con una positividad de un 47%, ya a nivel de los virus, a nivel de los paneles respiratorios que se toman acá en la región, ya que es la vigilancia de laboratorio. Y dentro de esa positividad, el virus de mayor circulación hoy día es con un 52%, la predominancia está en influenza A, ya, y por eso es el llamado constante a la comunidad, ¿no es cierto?, que aquellos que son parte de la población de riesgo y no se han vacunado, están aún a tiempo de poder acercarse a los vacunatorios. Y el segundo virus de mayor circulación es, en un 34%, es rinovirus, ¿ya? En términos del COVID-19, el comportamiento que tiene el SARS-CoV-2, y ya lo demostró, ¿no es cierto?, una vez que ya se acabó la pandemia tal como tal, es que este virus aumenta principalmente en el verano. Por eso siempre sucede, ¿no es cierto?, estos 2 últimos años que en enero comienza a aumentar y tenemos algunos picos, sobre todo en el mes de febrero en relación a SARS-CoV-2. Después baja, ¿no es cierto?, y empiezan a aparecer los otros virus como rinovirus, virus respiratorio sincicial, adenovirus, metaneumovirus, que son los virus de mayor circulación.
Seremi, en ese aspecto, ¿quién es del público objetivo? Porque revisábamos algunas cifras nacionales y principalmente hay lentitud en la vacunación de niños, algunos pertenecientes, por ejemplo, a los centros capullo. ¿Cómo está eso en la región de Ñuble? ¿Quiénes son las personas integrantes de este grupo objetivo que quizás van más retrasadas en esta inmunización? Nosotros hasta ayer, 5 de mayo, tenemos una cobertura de un 64,93% de la población objetiva a vacunar inmunizada, ¿ya? En el ritmo de vacunación vamos bien, ¿no es cierto? Las personas se han adherido a esta estrategia y con respecto a los grupos ya más específicos, nosotros en términos en la infancia, ¿no es cierto? De 6 a 10 años estamos con un 84% de cobertura y esto se debe a que la red asistencial, ¿no es cierto?, ha tomado diferentes estrategias, ¿no es cierto? Partimos primero vacunando en los establecimientos de salud, pero ya a mediados de abril los equipos comenzaron a hacer vacunación extramural. Entonces se han ido aumentando los puntos de vacunación y, ¿no es cierto?, también se ha ido acercando el proceso de vacunación a los establecimientos educacionales. Y de ese mismo punto de vista, los trabajadores de la educación hoy día estamos con una cobertura de un 86%. Entonces es bastante buena esta cobertura. Donde tenemos los grupos que van un poco más lentos, ¿no es cierto?, es principalmente embarazadas, la estrategia capullo, y los crónicos entre 11 y 59 años, que tenemos ahí una cobertura de un 61%. Entonces, el principal llamado a la comunidad es que aquellos que sean, ¿no es cierto?, parte de la población de riesgo, que son aquellas personas que hoy día tienen, si se enferman con influenza, tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un cuadro más grave. ¿Qué es lo que previene la vacunación? No es que yo no me enferme, sino que cuando yo me enferme no realizo un cuadro grave que termine en una hospitalización o termine, ¿no es cierto?, generando la muerte de las personas. Entonces, por eso el refuerzo del llamado es que las personas que son parte del grupo del riesgo, este grupo objetivo, se acerquen a vacunar. Recordad que para que yo realmente, una vez que me inoculé la vacuna de influenza, para yo decir, ok, el sistema inmune ya se encuentra reforzado, requerimos al menos entre 20 a 30 días, dependiendo de la inmunidad de cada una de las personas. Entonces, que hoy día yo me vacune con influenza no quiere decir que yo mañana voy a estar protegido, sino que requiero, ¿no es cierto?, un periodo para que la vacuna pueda hacer efecto en reforzar el sistema inmunológico y la persona ya tenga las defensas. Por eso el llamado siempre es que las personas se vacunen lo más antes posible para que puedan adquirir su inmunidad al momento, ¿no es cierto?, que no encuentre el pic de influenza. Y ahí, Seremi, también dentro de las características que tiene la región de Ñuble, por supuesto que hay un alto porcentaje de comunas que son rurales, con una alta ruralidad. Por lo tanto, ahí, ¿qué estrategia se está utilizando también de la Seremi para poder llegar también a esos grupos objetivos que quizás están un poquito más alejados también de los centros urbanos? Sí, hoy día la red asistencial a nivel de todo Ñuble son más de 60 puntos de vacunación. Ya, estos puntos de vacunación incluyen tanto el sistema público como el sistema privado. Nosotros, como Seremi de Salud, tenemos 5 establecimientos privados en convenio, que es Andes Salud, Red Salud, Vivir Salud, la Clínica Mapola y Inmuniza. Estos centros privados funcionan en convenio con la Seremi. ¿Qué quiere decir? Que en estos lugares se agenda la hora, ¿no es cierto?, por el sistema web o por el call center de cada uno de estos centros privados, y la gente puede ir a vacunarse a estos lugares sin costo alguno. La vacuna es totalmente gratuita. Y tenemos más de 60 establecimientos privados del establecimiento de salud pública donde se está vacunando. ¿Ya? La otra estrategia que se están utilizando son la vacunación extramural. Entonces empezar ya a salir en distintos puntos y puntos de estrategia. Ya se están utilizando los gobiernos en terreno para acercar los procesos de vacunación, se están utilizando centros neurálgicos, sobre todo acá en la capital regional, donde vienen las personas, ¿no es cierto?, a hacer diferentes trámites. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un punto de vacunación que tiene la red asistencial en el CAE, el Centro de Especialidades Médicas del Hospital Clínico de Mindamartín, que congrega personas de todas las 21 comunas. ¿Ya? También hay otros puntos estratégicos en el mall Vivo Outlet, en el mall Arauco. Son puntos que se han ido sumando a medida que ha ido avanzando la campaña con el propósito de ir acercando. ¿Ya? También se han ido acercando procesos de vacunación, sobre todo los fines de semana, en supermercados más concurridos de la capital regional.
Estamos conversando con el Seremi de Salud de Ñuble, Gustavo Rojas, con quien estamos haciendo este llamado también, conversando de la situación epidemiológica en la zona, pero también haciendo un llamado a las personas a que puedan vacunarse, a que puedan concurrir a los lugares y por supuesto también ir reforzando este sistema. Ya lo decía él, 30 días aproximadamente desde que uno se inmuniza y lo ideal es poder contar con esta vacuna para que en el fondo, si es que da la enfermedad, no sea tan grave. Seremi, en ese sentido, ¿cómo se han ido movilizando? ¿Están poniendo también la vacuna del COVID en estos operativos de vacunación? Porque me ha tocado escuchar que varias personas dicen, oye, terminé vacunado en los 2 brazos. ¿Es así también ahí en la zona? Sí, en todos los puntos existe la posibilidad de la vacuna, ¿no es cierto?, tanto de influenza como la vacuna del COVID. Ya pensando en lo que partíamos conversando al inicio, el COVID llegó para quedarse y es parte, ¿no es cierto?, ya de los virus que circulan, ¿no es cierto?, y que pueden enfermar a las personas. También, ¿no es cierto?, está el refuerzo con una campaña que fue totalmente exitosa el año 2024, que es con el medicamento Nirsevimab, que es un medicamento, un anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincicial. Fue una estrategia muy exitosa el año pasado, no hubo ningún fallecido lactante a nivel país con este cuadro que generaba una alta carga asistencial, pero también, ¿no es cierto?, generaba alta mortalidad en los más pequeños. Y también, ¿no es cierto?, está la estrategia en las embarazadas con otro virus que tiene una circulación que es parte también del Programa Nacional de Inmunizaciones, que es contra el coqueluche. Entonces, hoy día nosotros hablamos de la campaña de vacunación e inmunización, tanto para el refuerzo de influenza, COVID, el anticuerpo monoclonal, pero también, ¿no es cierto?, la vacuna asociada que se coloca en la embarazada con respecto a la prevención de coqueluche. Ahí también con respecto a las consultas y hospitalizaciones, ¿cómo andan en Ñuble? Porque también se ha levantado una alerta que precisamente quienes hoy día han tenido que ser hospitalizados básicamente también son personas o incluso también lactantes que no cuentan con la inmunización correspondiente. Sí, ya existe una tendencia marcada en las últimas 2 semanas de un aumento en lo que respecta a las consultas respiratorias, tanto en la atención primaria como en la consulta en los dispositivos de mayor complejidad. Ya, y por ende también, una vez que se marca el inicio del aumento en la atención primaria, ¿no es cierto?, que es la primera entrada de las personas, siempre hablamos de que en los próximos 14 días aumenta considerablemente las hospitalizaciones. Y por eso también, ¿no es cierto?, ha habido un aumento en las hospitalizaciones por cuadro respiratorio, ¿ya? Y también lo ha destacado, ¿no es cierto?, la directora de Servicios de Salud el fin de semana, los días previos, es que un gran porcentaje, cerca del 80% de las personas que hoy día se encuentran hospitalizadas a causa por causa respiratoria y principalmente por influenza, son parte de la población objetivo que no está inmunizada al momento de enfermar. Entonces ahí volver a hacer el refuerzo a la comunidad, ¿no es cierto?, que aquellos grupos de riesgo, ¿no es cierto?, tienen que acercarse a vacunarse, aún están a tiempo. La circulación ya se marcó y ya comenzó el aumento de circulación de influenza. Ahora, una vacuna que también es parte de la campaña es la Neumo 23, que se coloca en las personas mayores de 65 años más una vez en todo el periodo, en todo el resto de la vida. Es una sola dosis única que esta vacuna previene, ¿no es cierto?, el principal cuadro que genera el neumococo es neumonía, ¿no es cierto?, que es la neumonía más clásica en las personas mayores. Entonces, aquellos que tengan 65 años más o aquellos que van a cumplir este año 65 años, les corresponde, ¿no es cierto?, inmunizarse también con la Neumo 23, que está dentro del neumococo, es dentro de los otros cuadros respiratorios que se pueden generar. Podemos tener cuadros virales, pero también existen los cuadros bacterianos. Seremi, yo sé que esos son más bien disposiciones que vienen desde el nivel central, pero también muchas personas a veces tienen el legítimo deseo, no son del grupo objetivo, de poder vacunarse y de poder vacunarse gratis. A veces en la campaña de invierno, cuando los porcentajes van bien adelantados, se abre la vacunación al público en general. ¿Usted ve o proyecta, se ha conversado con las autoridades que quizás en determinado nivel de porcentaje se pueda abrir esta vacunación?
Sí, como todos los años llega un momento de la campaña de vacunación donde ya logramos el objetivo de inmunizar a gran parte de la población objetivo. Para nosotros la meta es inmunizar al menos el 85% de la población objetivo. Eso nos ayuda un poco a tener lo que se denomina efecto rebaño, que aquel que no se inmunizó, ¿no es cierto?, permita hacer la protección de toda la comunidad. Una vez que eso se cumple, ¿no es cierto?, se abre, ¿no es cierto?, la posibilidad ya desde las directrices de nivel central, de hacer la apertura a todo el público, ya que es parte, ¿no es cierto?, de las estrategias que son utilizadas en años previos. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Es algo que se va evaluando semana a semana de acuerdo al comportamiento tanto de la situación de los virus respiratorios, pero también el comportamiento de cómo va avanzando el proceso de vacunación. Y Seremi, también, bueno, en esta época hay muchos virus respiratorios también circulando y uno, la verdad es que no tiene mucha idea, más allá de la experiencia vital, respecto como a diferenciar unos de otros. Entonces, entendiendo que aumentan las consultas en urgencias, ¿cuándo uno también debería consultar? Porque en el fondo, claro, hay muchas sintomatologías que son comunes entre los distintos virus respiratorios, pero ¿cuándo en el fondo uno ya debería decir ya, esto no es un resfriado común, o esto no se me va a pasar en la casa, o esto necesita una atención más completa, entendiendo que tampoco la idea es saturar los servicios de urgencia en esta época? Sí, la primera premisa es que los virus respiratorios, ¿no es cierto?, o las bacterias que generan cuadros respiratorios, pueden generar dos principales cuadros. Un cuadro de vía aérea alta, ¿no es cierto?, que es lo clásico que afecta el típico resfriado común, la faringitis, la amigdalitis, o cuadros de vía aérea baja, que principalmente son cuadros de neumonía, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciar un cuadro u otro? Bueno, la vigilancia virus respiratorio hoy día permite, ¿no es cierto?, que todo paciente, ¿dónde se focaliza para poder hacer el screening de lo que está circulando? Aquellos pacientes que hacen una insuficiencia respiratoria aguda grave, terminan en la hospitalización, son esos pacientes los que nosotros, por vigilancia, se le toma un panel respiratorio y se define cuál es el virus que está circulando, ¿ya? Otra forma que nosotros tenemos para hacer vigilancia es lo que tenemos en el centro del CEFAM Teresa Valdechi, que es el centro centinela de enfermedad tipo influenza, que nos permite visualizar qué es lo que, cómo se está haciendo este movimiento del proceso de cómo las personas se enferman en la comunidad. ¿Ya? Miramos lo que pasa en la atención primaria, miramos lo que pasa a nivel hospitalario y vamos viendo este comportamiento. ¿Ya? El centro centinela de influenza ya nos generó la primera alerta de que esto ya comenzó a aumentar. Quiere decir que en las próximas semanas nosotros vamos a tener una mayor carga asistencial en lo que respecta a enfermedades, ¿ya? Con respecto a la sintomatología, el primer llamado es hacer buen uso de la red asistencial. Nosotros tenemos dispositivos de urgencia en la atención primaria, como son los SAPU, los SUR, los SAR, ¿no es cierto? Y la urgencia hospitalaria, que es aquella que responde a las urgencias de mayor gravedad. ¿Ya? Entonces, el primer llamado a las personas es hacer un buen uso de la red asistencial, ya que aquellos cuadros que son más leves, ¿no es cierto?, hagan su primera consulta en los dispositivos de atención primaria, y aquellos cuadros que, en definitiva, exista gravedad y exista riesgo vital, se dirijan directamente a la urgencia hospitalaria. De esa forma también ayudamos que el sistema no se congestione. Ahora, con respecto a diferenciar un cuadro y otro, la evaluación médica va a ser la clave, ¿no es cierto? Permite diferenciar el tipo de cuadro que es, pero también la sintomatología ayuda a diferenciar ahí desde el punto de vista del examen físico y la anamnesis del médico en este caso, de ver si este cuadro es de tipo viral o tipo bacteriano, porque no todos los cuadros respiratorios requieren antibióticos. Ya aquel cuadro respiratorio que se caracteriza, ¿no es cierto?, que tiene presunción del punto de vista bacteriano, requiere antibióticos. Entonces, no todos los cuadros respiratorios requieren el mismo tratamiento y no todos los cuadros respiratorios se tratan con antibióticos.
Seremi, el tiempo se nos ha pasado volando. A nosotros nos interesa muchísimo, por supuesto, ir ayudando a la difusión, a que más personas que quizás de los grupos objetivos no se han inmunizado lo hagan para protegerse de las semanas más duras de circulación viral. Queremos dejarle también ahí el micrófono de nuestro programa, de nuestra radio, para que pueda hacer un llamado a todos quienes viven en la región de Ñuble y que son del público objetivo a que puedan inmunizarse lo antes posible para que justamente estas semanas más duras que se proyectan puedan tener ahí la protección necesaria. Sí, el llamado son, primero, a vacunarse. Toda la población objetivo hoy día se tiene que acercar a generarse la inmunización. Tenemos más de 60 puntos, tanto a nivel público, 5 establecimientos a nivel privado en convenio donde la gente se puede vacunar de forma gratuita. Y el segundo llamado es al uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, frente a la presentación de sintomatología, pero también como una herramienta de prevención. Nosotros siempre hemos recomendado el uso de mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, en lugares donde existe una alta aglomeración, como es la locomoción, el mall o en tiendas, etcétera. Y también lo que siempre nosotros hacemos el llamado a la prevención, sobre todo con el lavado frecuente de manos, ¿no es cierto?, la limpieza y desinfección de superficie y ventilar los espacios. Hoy día, entre más exista aglomeración, entre más exista acercamiento de personas, mayor probabilidad que los virus se transmiten, porque recordar que tanto los virus como las bacterias, el mecanismo de transmisión es por gotita o al contacto con los fómites. Y llamamos fómites, por ejemplo, la manilla de la puerta, un lápiz, el escritorio, ¿no es cierto?, que nosotros tomamos contacto con el virus, nos llevamos las mucosas, que son boca, nariz, ojo, oreja, y se generan los cuadros, la puerta de entrada para que se genere un cuadro respiratorio. Entonces, el principal llamado es que las personas se vacunen, pero también que utilicen todas estas medidas de prevención. El Seremi de Salud de Ñuble, Gustavo Rojas, conversando con Mesa de Noticias, haciendo también esta comunicación de riesgo que aprendimos ahí en la pandemia y, por supuesto, haciendo este llamado a poder concurrir sobre todo los grupos objetivos y así avanzar en esta campaña de invierno. Seremi, muchas gracias por acompañarnos en este día martes. Muchas gracias por el espacio. Que tengan buen día. Igualmente, Seremi. Gracias, Seremi. Bueno, ahí la idea es que ojalá 64%, nos habíamos quedado un poco corta, 64% de avance en la vacunación lleva Ñuble. Importante lo que decía él, concurrir a estos centros. Sabemos que hay harta población rural en esa zona, pero de todas maneras están dispuestos todos los operativos y los dispositivos para que puedan concurrir quienes deben recibir la vacuna. Atención ahí a las embarazadas. Sí, y también a tener ojo con respecto al tiempo en que finalmente ya como hace efecto en un 100% la vacuna contra la influenza, porque son 20 días para ya tener en el fondo ese refuerzo inmunológico, porque algunos ha pasado que, por ejemplo, se vacunan y a lo mejor dentro de los 5 días siguientes se enferman y se enferman un poco más grave y dicen, pero me vacuné, ¿cómo es esto? No me funciona la vacuna. Y es porque en el fondo se necesita entonces un periodo, ya lo decía el Seremi, de 20 días desde que en el fondo se vacuna hasta que ya se tiene entonces el refuerzo completo en el sistema inmunológico. Sí, por eso es ahí la razón de partir lo antes posible para que básicamente puedan estar inmunizados en este periodo. Ya lo han adelantado todas las autoridades. Van a venir próximas semanas muy complejas y lo ideal es que ojalá ustedes no lleguen a un centro asistencial, que puedan sobrepasar la enfermedad, ojalá con atenciones caseras o lo menos intervenidos posibles. Así que ojalá ahí el llamado y esta entrevista les sirva para concurrir ahora ya ahí a vacunarse. Sí, además que hay varios lugares también que se está inoculando, así que en el fondo no es de difícil acceso. Así es.